no son hechos aislados, sino que es producto de una política de seguridad. Exigen a los militares devolver a los niños con vida tal y como se los llevaron. También hizo referencia a otras personas que también habrían sufrido las mismas circunstancias. Se refirió a casos en El Empalme, en Babahoyo, en Ventanas y en otros sitios de en otras ciudades del país. Pidió a la legislatura que apoye con la investigación no solamente de los 4 chicos, sino de todos los casos de desapariciones forzadas que habrían ocurrido a lo largo del Ecuador. Billy Navarrete, también representante del Comité por los Derechos Humanos de Guayaquil, señaló que cuando la familia colocó la denuncia en fiscalía, la funcionaria responsable del caso les pidió que callen, que no digan nada. Señaló que presentaron una acción de habeas corpus que se encuentra esperando fecha de audiencia. También señaló que existieron cambios en la persona encargada de llevar adelante la diligencia fiscal. Dijo que ahora el caso está en la unidad de uso ilegítimo de la fuerza. Son elementos de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, que detuvieron a los chicos el 8 de diciembre. No había constancia de ninguna infracción como han mencionado funcionarios, señaló con respecto a las declaraciones que esta mañana brindó el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo. Los embarcaron en camionetas y los sacaron del cantón. Hay evidencia de su salida por el puente de la Unidad Nacional, dijo. Este es un caso de desaparición forzada. También denunció que un grupo de policías en esta mañana, mientras ellos realizaban un plantón, habrían acudido a tomar fotografías de las viviendas de los familiares de los chicos desaparecidos, también a los vehículos en los que ellos trabajan. Son procedimientos irregulares que buscan intimidar a las familias, Señor denunció Billy secretario, Navarrete. dentro de esta convocatoria, bueno, agradecemos las comisiones generales. Eh, Señor secretario, vamos a cerrar las comisiones generales. Agradecemos la presencia de los familiares de los menores desaparecidos en las Malvinas, así como también del abogado Billy Navarrete y también del abogado Fernando Bastías. Para la presente, una vez cerrada esta comisión general, también recuerdo a las y los legisladores y a los medios de comunicación que en este momento están siguiendo la presente sesión de pleno de la Asamblea Nacional, que se solicitó la comparecencia del defensor del pueblo, doctor César Marcel Córdoba Valverde, del señor ministro de Defensa, Giancarlo Lofedo Rendón, también del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Patricio Vela Erazo, y del comandante general de la FAE, el general Celiano Ceballos Calderón. Por favor, señor secretario, le solicito que certifique si estas autoridades se encuentran conectadas en la sala Zoom en la presente sesión. Con su autorización, señorita presidenta, informa usted, de acuerdo a su disposición, y al Pleno de la Asamblea Nacional, que únicamente se encuentra conectado a la sala Zoom de este Pleno el señor defensor del pueblo, doctor César Córdoba Valverde. El resto de autoridades convocadas no se encuentran presentes. También inclusive existen cartas de excusa para la comparecencia respectiva. Es todo cuanto puedo informar de acuerdo a su disposición. Esa es la información que proporciona el secretario general de la Asamblea Nacional frente a quienes han sido convocados para este Señor tema en análisis de secretario, la le sesión solicito 993. que procedamos con la comparecencia del doctor César Marcel Córdoba Valverde. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor defensor del pueblo, puede iniciar su comparecencia. Está activado su micrófono. Muchas gracias, señor secretario. Un saludo cordial a la señorita presidenta de la Asamblea Nacional, a las señoras y señores asambleístas en, en relación al presente caso que ha conmocionado y sigue conmocionando no solo a la sociedad guayaquileña, sino a todo el país. Quiero referirme a vuestra convocatoria mediante el cual, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de la institución de la Defensoría del Pueblo del Ecuador como institución nacional de derechos humanos, me permito expresar
de que estamos por la protección y tutela de los derechos humanos aquí en el país y de nuestros ecuatorianos que viven en el exterior. Es importante recalcar cuáles son los entes competentes para investigar, sancionar y sobre todo reparar. Sin embargo, desde nuestro accionar, con este desarrollo de la vigilancia al debido proceso, contribuimos a generar procesos de garantías de no repetición en función de la normativa constitucional que nos establece el artículo 215, que entre nuestras atribuciones está ejercer y promover la vigilancia a los debidos procesos, prevenir e impedir el inmediato la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en cualquier forma. La Defensoría ha venido actuando en el ámbito de estas competencias, en concordancia con el artículo 6 de nuestra ley orgánica, que establece la promoción, que ejerzamos la promoción y vigilancia del debido proceso a estos casos por posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y frente a este caso de desapariciones forzadas o frente a cualquier otro caso de ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, tortura, entre otras, y de la naturaleza cuando éstas sean generalizadas y sistemáticas de relevancia social. De igual manera, el artículo 7 manifiesta que se entenderá por situaciones generalizadas los actos que se dirigen contra una multiplicidad de víctimas. Acá son 4 personas, 4 niños que fueron víctimas por hechos sistemáticos que se entenderá por aquellos cometidos como parte de una política no concebida o preconcebida. Y por relevancia social, los hechos que en el contexto político y social, económico o cultural en el que ocurre generen una alta preocupación e impacto, sobre todo en cuanto a derechos humanos y de la naturaleza se refiere, en especial a este grupo específico que, recordemos, son vulnerables. ¿Por qué? Vulnerables porque son menores de edad, vulnerables porque sus condiciones sociales de extrema pobreza. Y tercero, porque son afrodescendientes. Ante todo esto, tomo en cuenta la reserva de la información. Es muy importante recalcar, señalar la reserva que existe sobre la información en la presente investigación previa, en donde en el artículo 31 nos dice que toda información que la Defensoría del Pueblo solicite deberá ser proporcionada por las entidades o por las personas requeridas en un lapso de 15 días hábiles. Una vez recibido la solicitud, si esta información tiene el carácter de reservada o confidencialidad conforme a la ley, ello no podrá ser alegado como motivo para una negativa de la entrega de la información, debiendo la Defensoría mantener esta misma reserva y confidencialidad. Por otro lado, este cuerpo normativo determina las consecuencias negativas en prestar colaboración con esta Institución Nacional de Derechos Humanos y nos dice que cualquier negativa a colaborar en cualquier procedimiento defensorial se entenderá como incumplimiento de decisión de autoridad legítima competente, cuando la decisión incumplida hubiere causado estado. Para este efecto, la Defensoría del Pueblo informará a las autoridades administrativas o judiciales para que se dé inicio al trámite respectivo. Ahora bien, el reglamento para la atención de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, conforme lo determina la resolución defensorial signada con número 47 del año 2022, del 5 de octubre del 2022, habla de la vigilancia al debido proceso y nos dice que la vigilancia al debido proceso es un seguimiento y la supervisión de las actuaciones realizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en trámite, a petición de parte o de oficio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de este debido proceso en los casos donde existan vulneraciones a derechos humanos o de la naturaleza, en los que se pueda presumirse al menos
una de las siguientes situaciones, que es la posible vulneración sea generalizada. Segundo, que la posible vulneración sea sistémica. Y tercero, que la posible vulneración tenga relevancia social. Esta facultad constitucional tiene como finalidad asegurar la aplicación, oportunidad y eficacia de los derechos de protección constantes en la Constitución en su título segundo denominado de los derechos. Capítulo octavo, artículos 75 al 82, además de las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Frente a estos hechos de relevancia a nivel nacional, la Defensoría ha desplegado lo siguiente. En el presente caso, realizamos inicialmente una gestión oficiosa mediante oficio DPE 2024-971 de fecha 19 de diciembre del 2024 ante unos hechos que fueron conocidos mediante las redes sociales y requerimos información al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre, y a propósito, información que hasta la fecha no ha sido proporcionada, primero, las acciones o informes efectuados para determinar la real intervención de los militares en dicho operativo. Segundo, de haberse efectuado dicho operativo que provocó la presunta retención y o detención de los adolescentes y niños iniciados, hágase llegar una copia de estos partes o informes levantados de dicho procedimiento, donde deben constar los nombres de los militares que efectuaron el operativo. Tercero, las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos en relación a la intervención del personal militar que habría provocado la desaparición de los menores referidos. Segundo, la vigilancia al debido proceso en el expediente número DPE-901-901-101-4-2024-051429 referente a la investigación fiscal número 09-0101-8241-21-605, este proceso judicial de habeas corpus número 09209-2024-08930, amparados en el artículo 215, donde se determina que son funciones de la Defensoría la protección tutela de los derechos de los habitantes en el Ecuador, que entre sus atribuciones se encuentra el ejercicio, la promoción de la vigilancia al debido proceso y prevenir e impedir de inmediato cualquier tipo de tortura, tratos crueles o inhumanos. A la fecha, se cuenta con un informe intermedio con el carácter de reservado, dado que se ha revisado el expediente, el cual, luego de haber sido trasladado a la unidad especializada de investigación y uso ilegítimo de la fuerza en la ciudad de Quito, previo a ello se revisó in situ, es decir, aquí en la Fiscalía de Guayas por vigilancia al debido proceso. Debo recalcar y agradecer a la Fiscalía General en permitir, a pesar de ser investigación previa, de permitir el acceso a dicha documentación y poder nosotros realizar un informe intermedio. Reitero, este informe intermedio goza y se reviste de ser reservado dado la etapa de investigación. Una vez conocido también estos hechos y en coordinación con la CDH en Guayaquil, que había presentado un habeas corpus, nosotros desde la Defensoría presentamos ya un amicus curiae y estamos a la espera de que el juez de la causa aboque conocimiento y resuelva día y hora para que enmendar esta figura porque nosotros la consideramos que es una desaparición forzada, dado los elementos constitutivos y dada la legislación internacional que se refiere, como es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dictado por las Naciones Unidas, que en su artículo 2 manifiesta y expresa
dentro de las características que tiene esta desaparición forzada, es la intervención de un agente del Estado en el arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad, más a ello con una negativa a reconocer dicha privación u ocultamiento de paradero, en este caso de los 4 niños, sustrayéndole de la protección de la ley. Es importante este tema, sustrayendo de la protección de la ley. En su artículo 3 también del Cuerpo Legal Ibidem, dice que el Estado tomará todas las medidas para investigar sobre las conductas definidas que sean obras de personas que actúen con o sin autorización o aquiescencia del Estado ecuatoriano. Y en el artículo 5 nos habla de la práctica generalizada que constituye un delito de lesa humanidad. En consideración a esta legislación, hemos considerado desde el ámbito jurídico, la Defensoría del Pueblo y por ello el amicus curiae, que la detención, el caso debe ser investigado por desaparición forzada, porque aquí ha existido la intervención, la posible intervención de las fuerzas de seguridad o del orden del Estado y por tanto el tratamiento del presente caso debe enfocarse en tal sentido, así como el análisis de los hechos constitucionales y derechos humanos se pueden ver afectados por estos hechos expuestos. Se reitera que se produce esta intervención del agente estatal con o sin aquiescencia del Estado, con un ocultamiento del paradero. Este tipo de desaparición es considerada una violación grave a los derechos humanos porque priva en este caso a 4 niños de la libertad y al amparo legal e incluso en muchos casos conduce o podría ser conducido a una posible tortura o muerte que ojalá no se haya dado. El día de hoy, frente a hechos que fueron de conocimiento público el día de la noche pasada en que se habían encontrado 4 cuerpos vía la costa, acá en Guayaquil vía la costa, más un 5.º cuerpo desmembrado. El personal de la Defensoría acudió a criminalística, a la sesión donde se realiza la morgue de la Policía Judicial, y estamos a la espera del informe en cuanto se refiere a saber a ciencia cierta quiénes son los cuerpos de las personas encontradas. En este ámbito siempre estaremos presentes en las diligencias que se lleven adelante ante posibles situaciones que pudiéramos encontrar, que es lo que más queremos y creo que es un sentir de toda la población ecuatoriana, encontrar a estos niños con vida. Tenemos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas con desaparición forzada, ratificada por Ecuador, este es un principal tratado en cuanto a este delito que se cometiere. Garantiza el derecho de las víctimas a una verdad y a una reparación y exige que los estados incluyan el delito en su legislación interna. Nosotros, el Código Orgánico Integral Penal, así lo recoge respecto a la desaparición forzada. Debo también indicar, al hablar de una desaparición forzada, en el transcurso de los hechos, las personas apartadas radicalmente de cualquier contexto de protección constitucional y legal, aún más termina siendo privada de las condiciones mínimas que garanticen sus derechos a la integridad personal y a la vida, con lo cual se configura por completo este escenario pretendido por los perpetradores. Es pues nuestra responsabilidad de la autoridad competente que estos niños, nuestros niños, aparezcan. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha determinado que las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial, efectiva, es decir, con la debida diligencia sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Por lo tanto, desde la Defensoría del Pueblo del Ecuador, insistimos a que el Estado, no solo el gobierno nacional,
el Estado como tal deba actuar de manera diligente, inmediata. En este caso, la autoridad competente debe buscar esclarecer los hechos indicados para que nuestros 4 niños regresen con sus familias. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador estableció la forma de actuar en casos de desapariciones forzadas. En el párrafo 87 manifiesta: cuando se sospeche que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada, estando bajo custodia del Estado, este tiene la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a la persona, en este caso, a las personas, lo cual está naturalmente ligado a la obligación estatal de realizar una investigación seria y diligente al respecto. La obligación de aplicar la norma constitucional en el sentido más amplio de protección de los derechos, realizando un análisis no solo normativo, sino más bien jurisprudencial, y en este particular, dando luz a estos principios con la luz y los principios de las normas constitucionales. Reconozco, debo ser claro y enfático en reconocer la diligencia que ha venido observando la Policía Nacional y la Fiscalía en tratar este tema con profesionalidad, en la búsqueda, porque nos consta dentro del proceso las acciones desplegadas por la Policía Nacional, por la Fiscalía, ahora, frente al caso cuando se llevó ya y se llegó a esta conmoción a nivel nacional. Pero necesitamos más y debemos encontrar a estos niños. Por eso hago un llamado y agradecer a la Defensoría Pública, al doctor Ricardo Morales, que se apersonó hoy en día para prestar la ayuda necesaria y colaborar con la defensa de los familiares de las víctimas. Hago un llamado a la UNACE y a la DINASEP a que intensifique esta búsqueda, a las Fuerzas Armadas, a que colabore con la entrega de todo tipo de información en torno a los hechos ocurridos. No confundamos el mal llamado espíritu de cuerpo frente a un hecho que es delictivo. Hago un llamado a la Fiscalía y a los jueces por la celeridad en todos los procesos legales que se sigan, de los cuales nosotros estamos vigilando los debidos procesos, tanto aquí en Guayaquil como en Quito, si en un caso se llevara el caso, como se ha oído por las redes sociales, que el caso quiere dirigirse a que sea la Fiscalía en Quito quien lo lleve adelante. Al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, a que otorgue la respectiva contención a todas las víctimas, a todas las familiares de las víctimas. Y después, cuando se encuentre con vida a estos 4 niños, la debida contención psicológica, humana, en favor de ellos. No me queda más que agradecer al señor Birly Navarrete por las alertas. Él nos alertó de este caso para trabajar conjuntamente en el ámbito de los derechos humanos y emprender acciones conjuntas, como es el caso de que ellos presentaron la acción de habeas corpus y nuestro amicus en respaldo a esta defensa conjunta en derechos humanos. Mi solidaridad con las familias de las víctimas, esta solidaridad será expresada no con palabras, sino con las acciones que desde la Defensoría despleguemos tanto con nuestros equipos en Guayaquil como en Quito y en todo el territorio nacional donde existan más víctimas. Estamos llevando todos los casos que ha relatado el señor el abogado Bastias, estamos llevando desde la Defensoría, haciendo los seguimientos a los debidos procesos, así como también aquellos casos en que fueran y sean denunciados por todas las organizaciones sociales, serán llevados adelante, así como Human Rights, que hizo recién declaraciones en torno a personas que se encuentren desaparecidas. Estaremos en la vigilia de todos los debidos procesos y en aplicar desde la Defensoría, en el ámbito de nuestras competencias, todas las acciones necesarias a fin de que pueda esclarecerse cada uno de los hechos
denunciados. Le agradezco, señorita presidenta, a ustedes, señoras y señores asambleístas, por haber escuchado todas las acciones emprendidas desde la Defensoría del Pueblo y quedo a cualquier interrogante que quiera así plantearse, quedo a la espera. Ahí escuchamos la comparecencia del